cabezazo, la pelota peló en el travesaño, se salvó Argentina. Carga Paraguay, vino otra vez, vino, golazo. ¡Gol! Toni, golazo, gol de Paraguay, gol de la albirroja, qué golazo, carajo, Toni Sanabria de chilena, sí, golazo de Paraguay, Toni en 1-1, qué bárbaro, qué lindo, ay, príncipe Menudá, golazo, golazo de Toni, 1-1, Torres. Mamma mía, cosa y fatto, Toni, sí. Porque ha hecho goles así en Italia y los trajo ahora al Defensores del Chaco. El chico que sí, que se crió en España, que hace años viene jugando en Italia, que hace tiempo lo vienen criticando. Mete una chilena exquisita, Toni Sanabria, y pone el marcador con justicia 1-1, verdadero golazo, ya se había salvado Argentina tras un córner de Diego Gómez y un cabezazo de Gustavo Gómez que pegó en el travesaño. Se salvó Argentina, que fuera de juego las pelotas. No hubo offside, señores. Gran balón de Alderete cruzado al segundo palo. Gómez que se quedó peleando. Mérito para él porque no hizo más que una cortina para que Diego Gómez tome de vuelta el balón, meta un centro preciso y Toni Sanabria con calidad europea. Permítanme esa pequeña frasecita en italiano porque trajo esos goles de Europa, trajo esa calidad, ya ha marcado goles de chilena en un par de ocasiones, sobre todo en Italia, y ahora lo hace en el arco norte para delirio de más de 30.000 paraguayos, de 35.000 compatriotas que gritan un empate justificado de la albirroja, 1-1 sobre 20 minutos. Golazo, vamos albirroja, que venga el segundo, ahí está para pegarle Diego. Está Gómez para darle, autoriza el juez, está Gómez, metió el centro, segundo palo, golpe de cabeza, ¡gol! 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 Un gol que lo soñamos, un gol que lo dijimos en la previa, el centro, segundo patria, Alderete, allá está, señores, el segundo de la albirroja, esto es fútbol TV, esto es gol paraguayo, esto es gol de la albirroja, centro pasado de Alderete, al malo más alejado del arquero, segundo de Paraguay, segundo de la albirroja, Omar Alderete, 2-1, Torres. Y si de golazos hablábamos, este también es uno de ellos porque existen golazos de cabeza. Sí, Omar, vos no lo viste, pero qué golazo acabás de hacer, porque metió un cabezazo y en la caída, en la vuelta, no logró ver si le dio el efecto exacto para que la pelota se vaya cerrando en ese segundo palo. Gran centro de Diego Gómez, centrazo de Diego Gómez, y para que le pique más a Messi todavía, sí, Leonel, el que te cortó aquella jugada, el que lo quisiste mandar echar, te hace el segundo. Gol de Omar Alderete, golazo de la selección, completamente habilitado Omar. Si alguien se merecía un gol en clasificatorias, es este señor, que venía pidiendo titularidad de hace rato y siempre comía banco. Después, más o menos, cuando la cosa ya estaba toda perdida, algún que otro técnico le empezó a dar más minutos, llegó Alfaro, lo afianzó, lo mantuvo, es Alderete y alguien más, por más que Gómez lleve la cinta. Golazo de Paraguay, señores, rapidito, de vestuario, de pelota parada. Ya habíamos ganado una en el primer tiempo, un cabezazo al travesaño de Gómez. Ya habíamos ganado varias por arriba. Esta, preciosa, precisa, perfecta por Omar Alderete y mucho por el centro que pedías al segundo palo de Diego Gómez. Gana Paraguay 2-1. Golazo de Paraguay.